Bueno, mi nombre es Brian Acuña, para los que no me conocen y que son externos, soy profesor de Relaciones Internacionales y encargado del curso de Geografía Política y Económica en la UIA. La noche de hoy tenemos el gusto y el honor de tener como invitado a un amigo personal, pero también un gran analista en cuanto a la materia que estamos por desarrollar, que tiene que ver con el despertar de la extrema derecha nuevamente en Europa. Lo único es que Junior le va a dar un enfoque todavía un poco más global, por decirlo así, para que veamos también el fenómeno en otros espacios que son también importantes de poder abordarlos. Vamos entonces a tener la participación del profesor Junior Aguirre, a quien, bueno, primero le doy las gracias por haberse sumado la noche de hoy y además procedo a presentarlo. Junior es máster en Educación y Derechos Humanos. Es profesor de Política Global e Historia Hebrea en el Instituto Dr. Jaime Weizmann, acá en Costa Rica. Es escritor también en medios de prensa, ha estado en El Semanario, también en El Mundo, La Nación, en otros medios también. Escribe para revistas a nivel internacional, el caso de la revista MER a nivel internacional. Es conferencista, especialista en materia de Shoah, es decir, Holocausto y Segunda Guerra Mundial y, como ya les dije, también derechos humanos. Además, es analista en una serie de temas y, y es un docente también de ya larga trayectoria, pues bastante interesante. Y así que les pido que aprovechemos el espacio. Lo que vamos a tener de dinámica es, bueno, una presentación magistral por parte el profesor Aguirre y posteriormente podemos abrir un espacio para consultas. Sí les pido que porfa, en la medida de lo posible, no abramos micrófono y no interrumpamos mientras estamos en la charla. Ya después tendremos la ocasión para poder plantear preguntas. Junior, el espacio es todo tuyo, así que quedas en tu casa. Muchas gracias, Brian, por la presentación, pero sobre todo por la invitación. También saludar a los compañeros y colegas de la UIA. De verdad que es un gusto poder compartir este espacio, o como digo yo popularmente, entre mis colegas, compartir trincheras siempre es un honor. Conocer gente y ampliar el espectro para conocer diferentes opiniones creo que también resulta muy valioso. Saludar también a los distintos estudiantes que están conectados, bueno, por supuesto que están en una clase con Brian, pero también agradezco que se hayan conectado y estén compartiendo, o lo que vamos a compartir a partir de este momento, que es una charla que dio un giro ahí en las últimas semanas, después de que estuve conversando con Brian, y ya voy a compartir, y ya voy a comentar un poquito de qué fue lo que cambió y por qué le dimos ese giro. Que entre las cosas que comentamos, le decía yo a Brian que creo que puede resultar un poco más valioso y enriquecedor conocer estos elementos que hoy vamos a compartir desde una perspectiva no solo histórica, sino también evolutiva a nivel social. Es decir, la extrema derecha per se, que hoy conocemos, lo que vamos a tratar es de hacer una radiografía crítica de cuáles fueron los elementos que le dieron nacimiento y cómo se transformó hoy en la extrema derecha. Pero bueno, ya en el momento en que vaya a iniciar la presentación, pues lo iré comentando. Una de las cosas que para mí es muy importante, y esto a veces puede pasar y a veces puede no pasar, y está muy bien, es que posterior a la charla o incluso durante, si tienen algunas preguntas que puedan ir haciendo en el chat o puedan apuntar para que posteriormente, si nos queda tiempo, que voy a tratar de que nos quede tiempo, porque me parece a mí que inclusive este ejercicio de intercambio es más valioso que la charla per se, pues genial que lo podamos tener. Si no, pues asumiré que, como le digo a mis estudiantes, si no hay preguntas es que todo quedó muy claro y muy bien explicado, ¿verdad? Pero si las hay, por favor no duden en un segundo en hacerla. Para mí nunca hay una pregunta que sobre, más bien siempre hacen falta, así que no vayan a tener ninguna pena ni ningún reparo en realizarlas.
Voy a proceder a presentar y a compartir, Brian, la pantalla. Lo que voy a hacer es compartir propiamente mi pantalla para ver si funciona efectivamente, si no acudimos al plan B, que serías vos compartiendo. Pregunto si se puede ver la pantalla de mi escritorio, Brian. Si me Sí, está correcto, sí, respondiendo. sí, Ok, sí lo podemos ver. ok. Ahora pueden ver esto en modo presentación. Brian, ¿se puede ver en modo presentación? Sí, todo se ve perfecto. Ok, Profe listo. Brian, perdón, nada más creo que hay algunos estudiantes míos que no han podido ingresar todavía, a ver si se lo permite. Estoy en la parte de participantes, pero no me sale nadie pendiente. Ah, ok. Ahí está bien. Gracias, profe. Bueno, profe. Ok, entonces parto de que efectivamente pues se puede ver la pantalla. Yo no puedo ver a nadie, así que agradezco a Brian que en el momento de que surja alguna consulta, él las vaya depurando, porque definitivamente a partir de este momento no puedo tener un contacto ahí con la aplicación propiamente. Pero bueno, el flyer que compartió, perdón, Brian, hace unas semanas hablaba acerca de este tema, el despertar de la extrema derecha en Europa, pero el enfoque iba a estar concentrado específicamente en 3 países en lo que se iba a centrar nuestro análisis global en esta presentación. Pero mientras realizaba la investigación, o más bien la indagación, porque una investigación conlleva otras aristas que por supuesto no iban a estar involucradas acá. Mientras realizaba la indagación y refrescaba algunas ideas que ya tenía de por sí, le sugerí a Brian que hiciéramos un pequeño cambio, un pequeño ajuste, y, y que lo que yo pretendía con esta presentación era hacer un análisis crítico. ¿Qué es un análisis crítico? Un análisis crítico es presentar los elementos que están en acción y que están configurando, en este caso, un concepto que es el de la extrema derecha, y a partir de ahí nosotros sacar conclusiones, sin el objetivo de presentar ninguna posición, ya sea a favor o en contra, ¿verdad? Ni más faltaba que estuviéramos a favor de la extrema derecha. Pero el punto es que no vamos a presentar dentro de este análisis ningún tipo de contrapartida, ¿verdad? Es decir, que estamos en contra de esto o que estamos a favor. Simple y sencillamente es mostrar los elementos sobre la mesa, conocerlos, y a partir de ahí que las preguntas vayan redireccionando hacia dónde se tiene que dirigir la discusión que vamos a realizar. Para que haya un análisis crítico es preponderante y se centra en primer lugar el tema de la discusión, que se hace a través de dos individuos, de 2 personas, ¿verdad? Pero bueno, en este caso yo con alguno de los participantes o varios de los participantes. Antes de que entremos en materia, quiero comentarles algunas cuestiones de forma de la presentación y de lo que vamos a realizar, para que ustedes conozcan cuáles van a ser esos puntos de partida que yo me estoy planteando, y además los conocimientos que yo espero que ustedes se lleven de acá. Es decir, mi propósito principal no solo es mostrarles el análisis crítico que yo realicé, sino que los aprendizajes que ustedes se llevan de acá sean significativos. El objetivo general, y aquí quiero hablar solamente del objetivo general y tal vez un poco acerca de el último punto del objetivo específico, para que entendamos hacia dónde se va a ir dirigiendo nuestro análisis crítico. En primer lugar, el objetivo general es proporcionarles a ustedes un entendimiento comprensivo y crítico de los movimientos, y léase bien esto, de extrema derecha y fascistas. Ya vamos a entender qué tiene que ver el fascismo, incluso el nacionalsocialismo, y en tercer punto el totalitarismo, con los movimientos de extrema derecha. Sin esos 3 elementos históricos vamos a ver, que su fecha de origen es el siglo XX, es imposible entender cómo en el siglo XXI las manifestaciones de extrema derecha inclusive están en el poder y están llegando en el poder, en Europa específicamente. El último caso es el de la primer ministra italiana, ¿verdad? De lo que ya hablaremos más adelante, ¿verdad? Y por último, el objetivo específico
es este tercer punto que les hablaba hace un momento acerca de fomentar una discusión crítica. Esta discusión crítica, que me la planteé como un objetivo, solo se puede cumplir siempre y cuando existan los cuestionamientos que ustedes van a realizar. Una pregunta siempre es un cuestionamiento, y si no hay cuestionamientos, entonces hay que revisar qué fue lo que hicimos, ¿verdad? O qué atención le pusimos a la presentación, porque yo no espero que ninguno de ustedes, ni siquiera Brian, que es amigo personal mío, esté 100% de acuerdo con lo que yo voy a plantear a continuación. Las bases teóricas que utilicé para esto me sustenté en 4 autores específicamente: Hannah Arendt, Ian Kershaw, Daniel Firestein y por último en Madeleine Albright, que es con la que tengo un poco de desencuentro, principalmente porque la autora es muy reduccionista en cuanto a su análisis, pero hay algo que rescato de la teoría que ella plantea. La teoría de Madeleine Albright, que escribió este famoso libro, que bueno, ahí en la bibliografía al final ustedes lo van a ver, que se llama Fascismo, una advertencia, es del 2020, si no me equivoco, 2021, no recuerdo bien ahorita la fecha, es reciente. Reduce mucho el tema del nacimiento del fascismo, pero hace una muy buena relación entre la extrema derecha y los movimientos fascistas, que justamente la piedra angular de esta presentación. Entonces de ahí que me tomará la molestia de utilizar esa teoría y a ella como base teórica. Y por último, ya del formato, el corpus de lo que vamos a ver, que para mí es muy importante, que ustedes como estudiantes y los compañeros y demás invitados que hoy nos acompañan, tengan claro qué es lo que vamos a ver. Primero vamos a hacer como la ley manda, tenemos que entender lo que vamos a analizar, tenemos que hacer un recorrido histórico. Por eso la parte 1, se centra en los orígenes de la extrema derecha, que están en el siglo XX, a finales del siglo XIX y todo el siglo XX. La segunda parte es la relación que hay entre el fin de la Guerra Fría y el auge de la extrema derecha. Vean que ya aquí ya no aparece la palabra fascismo. Y en tercer lugar, que es el futuro, lo último que vamos a analizar, es el futuro de la política europea, o más bien, más que el futuro, que es una discusión que vamos a tener, es el presente de la política europea. Dicho lo anterior, entonces ahora sí vamos a dar inicio a esta primera parte y vamos a analizar los orígenes, cómo, dónde y cuándo aparecen los primeros movimientos fascistas que dan origen a la extrema derecha. Ahora de momento nos vamos a centrar específicamente en el siglo XX. Este señor que ustedes ven acá, Primo Levi, sobreviviente del Holocausto, estuvo en el campo de Auschwitz III, Monowitz o Buna. Cualquiera de los 3 nombres está bien. Auschwitz III, Monowitz o Buna. Él fue deportado desde Italia y estuvo aproximadamente 1 año y 3 meses en ese campo de Auschwitz III. Sobrevivió al Holocausto y en los años 80 decidió acabar con su vida. Lo relevante de Primo Levi para esta presentación es que durante el tiempo que estuvo en activo, más o menos 40 años después de haber sobrevivido a Auschwitz, su labor pedagógica estuvo centrada principalmente en enfrentar al fascismo. Y una de las frases que dio en una de sus conferencias, creo que aterriza muy bien lo que nosotros vamos a analizar. Cada época tiene su fascismo. Primo Levi tenía muy claro que el fascismo, pese a que había sido derrotado en los años 40, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y muy bien controlado después por los 2 ejes políticos que gobernaron el mundo entre 1945 y 1989, en el proceso que conocemos como la Guerra Fría, que estuvieron básicamente huérfanos, solos, encerrados en una cueva. Primo Levi tenía claro que tarde o temprano el fascismo, o en este caso lo que hoy conocemos como la extrema derecha, iba a resurgir nuevamente, porque las ideas lamentablemente no se matan. Hay una frase también muy famosa, ahorita no recuerdo quién la dijo, que dice así: se puede matar un hombre, pero jamás las ideas, ¿verdad? Las ideas siempre vuelven, buenas o malas, lamentablemente, en el caso de las malas, ¿verdad?
El periodo histórico del fascismo, de ese fenómeno que necesitamos estudiar para entender la extrema derecha, se centra en diferentes elementos. Yo puse unos pocos porque si no sería, o sea, sería imposible por el tema del tiempo analizar cada uno de ellos o al menos mencionarlo, ¿verdad? Para poder entender el nacimiento del fascismo tenemos que centrarnos específicamente a finales del siglo XIX. Ahí surgen dos cosas específicas, de las cuales mencioné solo una, pero la anoté una, pero la otra la menciono. A finales del siglo XIX es cuando empiezan a renacer, a nacer los ideales franceses de superioridad racial. Estos ideales de superioridad racial o de estratificación de las razas nacen específicamente en 1492 con la conquista de lo que hoy se llama el continente americano. Pero vamos a viajar 5 siglos más adelante, 4 siglos más adelante, el siglo XIX, hacia finales del mismo, para cuando en Alemania, principalmente en la persona de un señor llamado el Conde de Gobineau, empezó a esparcir ideas acerca de que habían razas que eran superiores a otras y que esta superioridad se justificaba a través del dominio y la imposición, básicamente del poder de unas sobre otras. También pasa otro acontecimiento que es el famoso caso o el affaire de Dreyfus, ahí mismo en Francia. Es que Francia es la cuna de las ideas fascistas que curiosamente después encuentran raíz en Alemania, primero en Italia, perdón, y posteriormente en Alemania. Italia abandona un poco las ideas del racismo, como vamos a ver más adelante, pero el fascismo alemán o el nacionalsocialismo, que es fascismo también, las hace propias. ¿Y por qué esto es importante para el tema de la extrema derecha? Porque los movimientos de extrema derecha son ampliamente, entre otras cosas, además de xenófobos racistas. Eso es importante mencionarlo, porque en la época que el fascismo estaba viendo luz, estas ideas estaban también naciendo. Obran como parte de su programa político y llevan a la praxis en algunos casos específicos, como el nacionalsocialismo, que repito, también es fascismo. Pero bueno, en el segundo punto, para principios del siglo XX, tenemos el surgimiento del fenómeno antisemita, que no era que no existía, porque el antisemitismo existe básicamente como lo conocemos hoy en día desde el siglo, más o menos el siglo IV, el siglo V, ¿verdad? Con la adopción de Constantino y la aprobación de la religión cristiana o católica como la oficial del Imperio Romano. Pero bueno, en el siglo XX es cuando el fenómeno antisemita recobra fuerza, y yo creo que no hay que mencionar quiénes fueron los que promovieron esto, que además de los franceses fueron, por supuesto, los alemanes junto al caudillo nacionalsocialista, ¿verdad? Y ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver el antisemitismo con la extrema derecha? Bueno, por ejemplo, en Ucrania, los movimientos de extrema derecha son abiertamente antisemitas, ¿verdad? Y los franceses también coquetean con ciertas ideas antisemitas que tienen que ver con el negacionismo, pero lo veremos más adelante. Para el 19 el fascismo cobra poder en Italia, que es cuando ya nace como opción política, y 2 años después también nace como opción política el nacionalsocialismo. Vea que son hermanos de una misma época que había sido marcada por un proceso que le conocemos con el nombre del periodo de la entreguerra, que va del 19 al 39, entre el fin de una y el principio de otra. Todo lo que ocurre en medio de esto, al final genera una simbiosis que permite que las ideas fascistas se fusionen, en un caso con el nacionalsocialismo, y al final den al traste con todo lo que en aquel momento empezó a ocurrir en Europa en su punto más álgido, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos elementos que alimentan al fascismo tienen algo en común y son representados a través de crisis. Cuando avancemos más adelante vamos a ver que tienen que ver las crisis económicas con la aparición de los movimientos de extrema derecha en la actualidad, porque las crisis económicas del pasado, como la de 1929 y la depresión de los años 30, al final fueron las que dieron fuerza, empuje y avance a los movimientos fascistas en Italia y en Alemania, ¿verdad? Pero bueno, habiendo mencionado esto, vamos a avanzar. Vamos ahora
a centrarnos específicamente en un dato que puede resultar interesante y que creo que vale mucho la pena mencionarlo, porque el fascismo de ahí toma algunos símbolos. Para el fascismo y para la extrema derecha, los símbolos son, no se disocian, están siempre juntos, hacen una simbiosis, no existe uno sin el otro. Y esto ocurrió, por supuesto, con su antecedente más antiguo, que es el fascismo italiano. Mussolini lo que hace, y hace muy bien, era un mal estratega militar, ¿verdad? Pero algo que hacía muy bien era la utilización de los símbolos. Mussolini sabía que la pasada gloria del imperio, ¿verdad?, que descansaba sobre la capital romana, aún retumbaba en los oídos de algunos políticos de la época y, por supuesto, de la población en general. Por lo tanto, utilizar uno de los famosos baluartes de aquella época que se llamaban las fases, no sé si pueden apreciar en la pantalla lo que porta en este caso el lictor. El lictor era un funcionario romano que se encargaba de impartir justicia, de llevar justicia, justicia social y política, porque la justicia militar no eran los lictor, ¿verdad? Eran las legiones romanas, que eso ya es otro tema, ¿verdad? Qué sé yo, el tema militar romano. Aquí el tema político, el lictor era el encargado de eso. Y una de las cosas que andaba el lictor, como se puede ver a este funcionario, cargando sobre su hombro izquierdo, es ese elemento que se llaman fases. Las fases son esta especie de construcción de madera con un hacha que no les tengo que explicar para qué funcionaba, ¿verdad? Si era para llevar justicia y era un funcionario que se encargaba de impartir justicia, imagínense cuál función era la que tenía el hacha, el lictor en aquel momento. Y ese elemento se llama fases. Y de ahí surge el nombre de fascismo, y vean ustedes en la bandera de abajo, que es la bandera y el símbolo del partido fascista en la Italia de Mussolini, ¿verdad? Si tuviéramos que definir, y ahí me disculpan un poco la bulla porque el vecindario está activado hoy, justamente hoy, si tuviéramos que conceptualizar y darle una denominación a lo que es el fascismo de aquel momento, y como vamos a ver su relación con la extrema derecha de este contexto, es, como bien anoto acá, una forma de gobierno autoritario que se basa en el nacionalismo extremo, el culto al líder y la supresión de la oposición, pero sin el grado de control total sobre la vida individual. Esto lo hace, como vamos a ver ahorita, una de las teóricas políticas más importantes del siglo XX y que hoy tienen una gran relevancia, como es Hannah Arendt, dice que el fascismo, su evolución natural es el totalitarismo, algo que sí ocurre con el nacionalsocialismo, que evoluciona esta forma de fascismo en un totalitarismo, y lo que ocurre también con la Unión Soviética en aquel contexto, que es un totalitarismo per se, ¿verdad? Sobre todo, el fascismo se basa en la movilización de masas a través de un líder carismático, y algo muy importante es la construcción de un líder común, un enemigo común. Este enemigo puede ser tomar la forma de alguien real, por ejemplo, un grupo étnico específico, un grupo político, o inclusive algo que ni siquiera existe, ¿verdad? Un enemigo imaginario, pero que permita a los líderes tomar decisiones y que las masas no se rebelen en contra de ellas, que es algo que ocurre posteriormente, ¿verdad? Ian Kershaw, uno de los autores en los que me basé para la construcción de esta charla, afirma de manera tajante que el nacionalsocialismo es una forma de fascismo, y esto por una cosa en particular, porque en lo político y en lo económico el nacionalsocialismo es 100% fascista, 100%. Uno de los elementos más importantes del fascismo es el corporativismo, ¿verdad? Y eso lo compartía el nacionalsocialismo. De ahí que en lo político y en lo económico sea fascista, pero en lo ideológico y social, ahí hay variaciones muy profundas, y eso es lo que hace que algunas personas, por decirlo así, se nieguen a afirmar lo que yo estoy afirmando en este momento. Pero me baso en la teoría de Kershaw, que creo que, además de comulgar con ella, me parece una de las más racionales. Su variante más profunda, es decir, lo que hace que entre el fascismo y el nacionalsocialismo el fascismo italiano me refiero, y al nacionalsocialismo alemán,
haya una variabilidad más profunda es el darwinismo social, de lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? Y ahora uno de los elementos más importantes, ya para sentar estas bases teóricas y dar este contexto histórico, perdón que se me adelantó, para poder entender entonces el surgimiento de la extrema derecha, es el totalitarismo como una evolución natural del fascismo. Hannah Arendt, que tienen ustedes ahí en pantalla, decía hace un momento, una teórica política, filósofa, aunque no le gustaba que le llamaran filósofa, en su libro Los orígenes del totalitarismo, hace un análisis y un estudio de cómo todos los movimientos fascistas, o al menos los tres más poderosos, dos se convirtieron en totalitarismo y uno no pudo porque su líder fue colgado en una plaza italiana, que fue Benito Mussolini, ¿verdad? Pero el fascismo italiano, aunque más lento, iba de camino a convertirse en un totalitarismo. Hannah Arendt plantea que esta es la evolución natural, es decir, es como el paso de la niñez a la adolescencia, o sea, va a ocurrir tarde o temprano, en algunos casos más temprano, en otros casos más tarde. La gran variabilidad del totalitarismo en relación al fascismo es el dominio y el control total del Estado en el pensamiento humano. Es el dominio total de la estructura, de la psique, del aula, de la forma de ver y entender, como llamaban nuestros antiguos del Paleolítico, la cosmovisión, ¿verdad? El individuo es adulterada totalmente y es manejada de forma tan antojadiza que inclusive la realidad puede percibirse distinta de un día a otro. Eso es el totalitarismo. Les recomiendo, por supuesto, a George Orwell y a Hannah Arendt, ni más faltaba para entender cómo la estructura totalitaria puede cumplir todos estos elementos que estoy mencionando anteriormente. Pero bueno, las características esenciales del totalitarismo y su evolución en estos movimientos fascistas están acá. Y esta presentación, bueno, Brian ya la tiene y Brian la puede compartir con ustedes sin ningún problema. Solo que si alguna vez la utilizan para algo, no olviden mencionar, de hecho mi nombre no aparece a lo largo de la presentación, pero no olviden mencionar los derechos de autor de la misma. Esto lo tienen ahí, después si lo quieren leer, no voy a profundizar en esto porque la presentación no se basa en lo que es el totalitarismo, ¿verdad? Pero sí que quede claro que esto lo que hace es evolucionar hasta ese punto. Ahora nos vamos a centrar, como mencionaba al principio de la presentación, en la segunda parte, que es básicamente la estructura de lo que vamos a hacer. O la estructura o el eje central de la charla, que es el fin de la Guerra Fría y el auge de la extrema derecha. Y ya vamos a ver cómo todos estos movimientos, inclusive el fin de la Guerra Fría, es el antecedente más cercano que nosotros tenemos de la aparición de la extrema derecha. Voy a hacer un contexto muy rápido. En 1945, que es la fecha en que los historiadores sitúan el inicio de la Guerra Fría, es también el fin del fascismo. El fin del fascismo en Europa y en el resto del mundo. El totalitarismo empezó a gobernar, y ustedes me dirán, pero ¿no era que el totalitarismo es la evolución, el culmen del fascismo? Sí, pero el totalitarismo en la Unión Soviética se extiende al menos durante 15 años. Después de la muerte de Stalin, que si no me equivoco es en el 58, si más no estoy inventando, entre el 57 y el 58, básicamente el totalitarismo en la Unión Soviética se acaba y lo que hay ya ahí es más un autoritarismo, ¿verdad? Un hombre fuerte, en este caso un caudillo, un partido político, controlando y dominando gran parte del mundo, y por otro lado teníamos a los Estados Unidos. Hay algo que, si bien es cierto, la Unión Soviética y los Estados Unidos tenían un montón de divergencias, había un punto de encuentro, y ese punto de encuentro era el odio, el rencor hacia el fascismo. En la Unión Soviética, cuando ellos hablan acerca del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, hablan del triunfo contra el fascismo,
¿verdad? Y en Estados Unidos se maneja básicamente, en aquellos años se manejaba también, y hasta el día de hoy se maneja ese discurso, ¿verdad? Nos impusimos ante el terror, ante el fascismo, etcétera, 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 ¿verdad? Y si bien es cierto, se querían matar entre ellos, ese elemento en común hacía que cualquier tipo de atisbo de fascismo en Europa o en América fuera inmediatamente controlado. O bien los partidos de derecha, que no eran de extrema derecha, que bien estamos analizando la extrema derecha, podían en aquel contexto tener control político en el caso de los países que tenían influencia de Estados Unidos, siempre y cuando fueran marionetas de las mismas. Pero bueno, ese ya es otro tema. El fin de la Guerra Fría marca algo, que son estos 4 puntos que tenemos acá, que empiezan a ser el caldo de cultivo para el nacimiento de los partidos de extrema derecha. La extrema derecha solo puede ser entendida después de la Guerra Fría, no antes, sino después de la Guerra Fría, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la primer gran ruptura es la desestabilización política y económica en el este, que era el embrión natural de los movimientos neonazis, que la Unión Soviética controlaba y controlaba muy bien en aquel momento, por una sola razón, eran el enemigo, era ese enemigo no imaginario, sino ese enemigo común del pueblo. De hecho, al día de hoy, vean ustedes, hablando del contexto actual de la guerra Rusia y de Ucrania, o como le llaman los rusos, la famosa operación especial, ¿verdad? Vean que el discurso de Putin es: estamos librando una guerra contra neonazis de extrema derecha. Ese es el discurso, ¿verdad? Los actuales fascistas. Esa lucha que están, o el discurso que se maneja en Rusia, es el mismo que manejaba la Unión Soviética años atrás. Ahora es que se centra en la construcción de ese enemigo común, es decir, el enemigo político y el enemigo social, es decir, el del pueblo, para sostener una guerra que ya no se sostiene por ningún lado, ¿verdad? Pero bueno, además de eso, significó el fin del equilibrio bipolar. Esto se relaciona muy bien con el punto anterior, que mantenía a raya el enemigo fascista, tanto en la parte de Estados Unidos como en la parte de la Unión Soviética. El fin de esto da el nacimiento de lo que los americanos o los norteamericanos llaman el mundo libre, y que al final significa que los movimientos de neonazis, los movimientos fascistas, que hoy son los movimientos de extrema derecha, empiecen a resurgir de manera paulatina, que nadie les paraba bola, pero que después, como vamos a ver más adelante, de una crisis, empiezan a tener un auge sin precedentes, o más bien, ¿verdad?, con el precedente anterior de la Segunda Guerra Mundial, o previo a la Segunda Guerra Mundial. Con esto tenemos también que las ideas antiglobales y las crisis migratorias provocadas por la ruptura de la cortina de hierro, y aquí no estoy diciendo que la cortina de hierro era lo mejor que le podía pasar al mundo, pero sí era algo que mantenía a raya en aquel momento los partidos de extrema derecha, al final se convierten en los discursos y en los programas políticos de los gobiernos de extrema derecha actuales. Por ejemplo, el de Viktor Orbán en Hungría, y el de Andrzej Duda en Polonia. Y también, ahorita se me olvida el nombre de la ministra italiana, que también manejan un discurso anti-europeo, como vamos a ver más adelante. Perdón, ¿cómo se llama? Meloni. Meloni, exactamente. Apellido Meloni. Además, antiglobalista y antimigratorio, que es a la extrema derecha hoy, como vamos a ver más adelante. Ahora sí, hemos pasado aproximadamente 25 minutos hablando de todo un poco, pero no hemos definido qué es la extrema derecha. Y yo particularmente, como anoté aquí en este texto, es complejo definirla. Y ya vamos a ver por qué es complejo definirla. Vamos a ver por qué en una parte del mundo, por ejemplo, en Europa, las ideas de extrema derecha en Estados Unidos muy bien pueden ser puestas en la extrema izquierda, o ideas conservadoras no de extrema derecha, sino de derecha. Y ni qué decir de América Latina. En América Latina el asunto cambia totalmente, y esa es una de las cosas que quiero que veamos ahorita en las siguientes filminas. Como anoté acá, no hay una definición precisa, pero hay elementos que comparten en común los diferentes movimientos de extrema derecha. Nosotros estamos centrados en el caso europeo y es el que vamos a analizar.
pero creo que, como le comenté a Brian días atrás, creo que es importante que nosotros también conozcamos esos otros casos y esos otros elementos para tener un análisis crítico y una visión más amplia del tema, ¿verdad? De lo que sí hay certeza en la extrema derecha es en una cosa, y es que a finales del siglo XX y a finales del XXI estos movimientos han experimentado un resurgimiento en varias partes del mundo, como lo estamos viendo, como lo acabo de mencionar anteriormente. Finales del siglo XX es el fin de la Guerra Fría y principios del siglo XXI son las crisis que atomizaron estos movimientos. Las crisis las crisis económicas, la crisis migratoria y los movimientos anti-europeos, anti-Unión Europea, perdón, y antiglobalistas también, que es una de las cosas que comparten algunos movimientos de extrema derecha de Europa con Estados Unidos, ¿verdad? En algunos casos específicos. Lo que pasa que eso es más conservador que de extrema derecha. Ojo, no todos los conservadores de extrema derecha, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Depende, como acabo de poner ahí, expresamente de cada país y cada región del mundo. Y ustedes dirán qué pinta un paramilitar del Ejército de Liberación Nacional en una charla de extrema derecha centrada en Europa, por lo que mencioné anteriormente. Cada región tiene, por decirlo así, un bemol que la va a hacer particular. En el caso de América Latina, los movimientos de extrema derecha están íntimamente relacionados con los movimientos paramilitares que luchan contra el comunismo. En Europa eso ya está 100%, bueno, tal vez no 100%, pero sí ya muy superado. El tema del anticomunismo, que también está presente, pero los movimientos de extrema derecha paramilitares que surgieron en el sur, que luchaban contra el comunismo, son la viva imagen de la extrema derecha que hoy, entre otras cosas, como vamos a ver más adelante, son la bandera de estos movimientos en esta región, en esta parte del Atlántico, ¿verdad? Vamos a ver este cuadro que construí para que pudiéramos entender cómo, en primer lugar, en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, comparten algunas cosas, pero también son distintas en estructura. Como les decía hace un momento, muy bien, un movimiento de extrema derecha en Estados Unidos puede ser puesto en la extrema izquierda en Europa y viceversa. Y ni qué decir en América Latina, ¿verdad? Que las luchas son muy distintas, inclusive la forma en la que se hacen. Les voy a mencionar un ejemplo. ¿Cómo cómo es la lucha en Europa contra el cambio climático? Es decir, cómo los activistas, y si alguien quiere abrir el micrófono y decirlo abiertamente, no hay ningún problema, los activistas que luchan contra el cambio climático, ¿cómo manifiestan esa lucha? Es decir, ¿cómo la hacen? En los últimos 2 años lo hemos visto, ¿verdad? Que agarran un tarro de pintura vegetal y las tiran contra obras de arte famosas. O, por ejemplo, creo que hace una semana o 2 fueron tomados, se me olvida el nombre de esta fuente muy famosa que está en Italia, en Roma específicamente. Bueno, Trevi. echar la Fontana di Trevi. La Fontana di Trevi, sí. El mismo, sí. Le echaron un tinte. Esa es la forma de luchar contra el cambio climático. Aquí en América Latina, se lucha contra el cambio climático amarrándose en los árboles, luchando contra los gobiernos, y aquí terminan matando a los activistas, ¿verdad? Vaya a ver en Europa si eso ocurre. Con este ejemplo lo que quiero es ilustrar cómo la extrema derecha tiene sus formas, por decirlo así, de luchar con los distintos elementos que se presentan en su camino. Vuelvo a disculparme por si hay alguna contaminación sónica alrededor, que como les dije, aquí en los departamentos está activado hoy precisamente la bulla. Pero bueno, vamos a continuar. En Europa, perdón, la extrema derecha tiene algunos elementos, y vean ustedes que usé diferentes colores, el celeste, el rojo y las letras en negrita, ¿verdad? Para mostrar esas divergencias. Por ejemplo, algo que es coyuntural en Europa, en la lucha de la extrema derecha, o como idea, es el euroescepticismo, ¿verdad? Es decir, en algunos casos ya es más palpable que se quieren separar de la Unión Europea o dudan de las políticas de la Unión Europea. Pero en Estados Unidos lo que es coyuntural no tiene nada que ver con eso, sino con la supremacía blanca.
Y en América Latina es la lucha contra el comunismo, es decir, el anticomunismo. Vean la parte económica en Europa, es proteccionismo económico, que es muy diferente a lo que pretenden en los Estados Unidos la extrema derecha, que es lo que es ya Estados Unidos, que es un libertarismo económico extremo, pero en América Latina, la extrema derecha, por ejemplo, Jair Bolsonaro, lucha en la parte económica por un caudillismo económico, no de intervención estatal, que es una de las cosas que la extrema derecha en Europa específicamente busca hacer, proteger a través del Estado la economía, mientras la extrema derecha en América Latina es promover a algunas empresas que manejen la economía del Estado. Y si son y tienen alguna relación con el político de turno, mejor. Y en Estados Unidos tiene que ver más con el libertarismo económico extremo. En la extrema derecha de Europa y en la de Estados Unidos comparten algo en común, que son las teorías de conspiración. Mientras que la extrema derecha en América Latina ni por la cabeza le brincan teorías de conspiración, que habrán algunos que dirán algunas cosas, pero no es coyuntural dentro de su lucha. Aquí en América Latina, las luchas de la extrema derecha son antiaborto, luchas contra el lobby LGTBIQ+, etcétera, ¿verdad? Esas son las luchas de los grupos conservadores de extrema derecha en América Latina. Ahora, Estados Unidos lo tiene también. En Europa también se da, pero en niveles distintos. Ahora bien, una de las cosas que quiero rescatar acá son las teorías de conspiración, porque, vuelvo y repito, como estamos centrados en Europa, esto también permea a Estados Unidos. Las teorías de conspiración son una de las armas y de los elementos que son utilizadas actualmente, porque como ustedes recordarán, el fascismo también los utilizaba. El fascismo los utilizaba a través de la construcción del enemigo común. La construcción del enemigo común, ya sea real o falso, en la extrema derecha actual, tiene que ver con dos teorías de conspiración que son coyunturales en estos movimientos. Una es la teoría del gran reemplazo y la otra es el plan Kalergi. La teoría del gran reemplazo es muy sencilla. Renaud Camus, un autor francés, Gerard Fonsi, que es austriaco, plantea lo que plantea esta pancarta que vemos acá. La diversidad, que está escrito en francés, traduzco, la diversidad es un nombre en código para el genocidio de los blancos. La teoría del gran reemplazo lo que propone o lo que dice y lo que afirma Renaud Camus es que las políticas del Estado están enfocadas en la destrucción del hombre blanco en detrimento de sus beneficios y demás elementos para otorgárselos a los grupos migratorios, que son dos específicos, ¿verdad? Los árabes y los de la África subsahariana, que migran por el mar Mediterráneo, ¿verdad? O por otras partes de Asia para llegar a Europa. Esta teoría, ambas son del siglo XXI, son relativamente recientes. La del gran reemplazo es más o menos del 2011 y el Kalergi es del 2004. El plan Kalergi, que tiene básicamente en su esencia las mismas ideas del gran reemplazo, solo que es antisemita. Afirma que los que van a realizar la teoría del gran reemplazo son los judíos masónicos. Son los judíos masones, toma inspiración en los protocolos de los sabios de Sion escritos a principios del siglo pasado, ¿verdad? Y esto forma base de los grupos y los movimientos en Europa que estamos analizando, ¿verdad? Están en contra de la migración, de la globalización, entre otras cosas. En esta misma segunda parte vamos a hacer un análisis muy rápido de los casos. No quiero extender, voy a tratar de durar unos 10, 15 minutos más para ver si doy algún espacio para alguien que quiera preguntar, que tenga dudas y observaciones, que son los casos que en un principio nos habíamos planteado como elementos coyunturales de esta presentación, pero que ya hablamos de por qué varió el tema. Son los de Polonia, Francia y Ucrania específicamente. En Polonia tenemos básicamente al presidente actual abiertamente de la extrema derecha, de hecho pertenece al partido de extrema derecha, quien es liderado por este señor Jarosław Kaczyński, ¿verdad? Que es el presidente del partido político Ley y Justicia, y que ahora ese partido político se encuentra enfrente del Parlamento polaco a través de la persona de Andrzej Duda.
Estos elementos que señalé en negrita son los que voy a comentar. Los otros no es que no tengan importancia o carezcan de la misma, sino que por cuestiones de tiempo mejor los vamos a manejar de esta manera. Y son elementos que comparten en común con los otros movimientos, que es la hostilidad hacia la inmigración y hacia la Unión Europea. Esta hostilidad no es tanto en lo económico, porque tanto Polonia, Francia y Ucrania tienen muy claro que, y como vamos a ver que el caso ucraniano es particular, porque la extrema derecha sí quiere pertenecer a la Unión Europea, ¿verdad? Por eso les decía que estos movimientos varían de una región a otra. Vean ustedes que en cuanto a religión y sociedad, en Polonia, el partido de extrema derecha promueve políticas conservadoras en línea con la confesión religiosa del Estado, que es la Iglesia Católica, que incluye elementos más conservadores a diferencia de otros movimientos de extrema derecha, ¿verdad? Restricciones al aborto, oposición a los derechos de las personas sexualmente diversas, y aquí podríamos incluir otros elementos que dentro del espectro político aquí en América Latina los situamos más en el ala conservadora más que de extrema derecha. En Francia, las características principales, uno de los elementos, ahorita en Francia es muy importante mencionar que no hay un partido de extrema derecha, más bien es casi que de centro izquierda, Emmanuel Macron, que ganó las elecciones en segunda ronda por un margen relativamente pequeño. Marine Le Pen recibió, si no me equivoco, el 41,2% de los votos en segunda ronda, que ya es un número escandaloso, ¿verdad? Y que demuestra un descontento generalizado. En Francia no tienen problema con cantar los goles de Mbappé, pero los migrantes árabes o negros no los quieren en su país, ¿verdad? Solo si son multimillonarios y juegan bien al fútbol o en otros deportes. La líder principal de este movimiento, que se llama Agrupación Nacional, anteriormente llamado Frente Nacional, es la famosa Marine Le Pen, que desde las últimas, creo que 3 o 4 elecciones ha estado participando en los distintos comicios electorales, que ha perdido uno tras de otro, pero en el primero que participó no llegó al margen de error y ahora está recibiendo el 40% en una segunda ronda, ¿verdad? Vean ustedes que coincide también en el elemento de la inmigración y la diversidad cultural y un euroescepticismo, como mencionamos anteriormente. Y el caso de Ucrania es bien particular, porque la extrema derecha no necesariamente es euroescéptica, porque más bien hay como un discurso ahí de unirse a la Unión Europea, ahorita porque es lo que marca su lucha actual, ¿verdad? La guerra que están viviendo con Rusia. Vean ustedes que uno de los elementos que justamente marqué ahí fue la fuerte oposición a la influencia rusa y una promoción, que esto es algo que sí comparte con los demás, de la identidad nacionalista ucraniana, que incluye elementos de tradición ortodoxa. La religión siempre es coyuntural en estos elementos, es básicamente central. Vimos como en Polonia la religión católica fue una parte importante, y en Ucrania la religión ortodoxa también es fundamental para entender este movimiento de extrema derecha, y en Francia no, ¿verdad? Al menos no en un grado tan influyente como en estos otros dos países. Y ya por último, quiero que analicemos 4 mapas específicos que me parecieron muy elocuentes y básicamente hablan por sí solos. Vean ustedes esa frasecita que puse ahí: un fantasma recorre Europa, decía Marx y Engels, se referían al fantasma del comunismo, ahora es el fantasma de la extrema derecha. El futuro de la política europea básicamente descansa en estos 4 mapas que quiero que veamos. Ambos tienen periodos de años similares. Vean el mapa de la extrema derecha en Europa del 2010. Extraje el mapa, ahí se puede ver la fuente, ¿verdad? Es el orden mundial. Es una página que les recomiendo de manera conservadora, porque hay algunos artículos que son lamentables. Los mapas y estos siempre son muy buenos, pero los artículos a veces dejan mucho que desear. Pero bueno, es que para el 2010 la extrema derecha existía básicamente como opción política ya consolidada en Hungría
Y ya en Polonia, como se puede ver en el mapa, en Hungría aquí, básicamente en negro, que es todo esto, lo que pasa es que de estas regiones no se tenían datos para el momento en que hicieron el estudio, y en Polonia estaba tomando fuerza, bastante fuerza, y también en estas otras regiones que este país, que si no me equivoco, es Austria. En Austria, en Polonia estaban cobrando fuerza en el 2010, y en Hungría ya era una realidad, justamente porque en el 2009 fue el último año de un presidente de izquierdas en Hungría, y básicamente desde hace 13 años Viktor Orbán es el que tiene el control de ese país, que es un presidente claramente de extrema derecha. Pero veamos los otros elementos. En Francia, apenas si existía como realidad política entre un 10 y el 20%, entre un 10% o menos de la población tenía afiliaciones, y vean el caso de Italia también. Menciono estos dos países porque la transformación, aunque en este mapa el dato es del 2022, por lo tanto en Italia no lo vamos a ver reflejado, ya va a haber un cambio dramático en los movimientos de extrema derecha. Ya en Francia, algunas regiones hay apoyos de entre el 30 y el 40%, entre el 20 y el 30%. Esto es del 2020. Si fuera más, que este es el último mapa que había actualizado, los números y los colores más bien serían otros. Vean ustedes ya en Hungría totalmente consolidada la extrema derecha, y en Polonia la extrema derecha es también ya la opción política que empieza a aparecer. Voy a volverme al mapa anterior. Vean que en Alemania ni siquiera se contemplaba el asunto, pero ahora vean cómo en Alemania en el 2020, y aquí vamos a ver, la imagen es muy elocuente, porque básicamente donde pasaba el muro de Berlín, la cortina de hierro, es donde se ubican los votantes de extrema derecha actualmente en Alemania, ¿verdad? La gran pregunta es qué cambió en estos 10 años, que en España, vean por ejemplo, este movimiento de extrema derecha, Vox, está teniendo gran repercusión actualmente. Es un partido político que lo estamos escuchando en los últimos 4 o 5 años atrás, ¿verdad? No sé si tiene más años, pero esta opción política tiene 5 años y ya es una de las principales fuerzas políticas en España, ¿verdad? La izquierda está perdiendo mucha fuerza, y el centro también, ¿verdad? Que el Partido Popular era como centro-derecha. El Partido Socialista es que el PSOE es el que gobierna actualmente, pero Vox está haciendo o está ganando más bien territorio y obteniendo mayor músculo político. Vean que en el 2020 en Italia ya se empezaba a vislumbrar el cambio, y no es casualidad que al día de hoy un partido de extrema derecha haya tomado el poder. Les preguntaba entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue lo que mencionamos anteriormente. Lo que hizo posible que los movimientos fascistas del siglo XX llegaran al poder, accedieran al poder, controlaran y dominaran gran parte de Europa, ya sea a brazo de hierro o bien por filiación política, fueron las crisis económicas, las crisis de migrantes, las guerras básicamente. Llevaron al poder a estos partidos. Acá lo que hace el cambio, vean ustedes, antes de las crisis del euro, básicamente la extrema derecha no existía. Hungría todavía no está marcada como extrema derecha, porque justamente es hasta el 2010 que Viktor Orbán llega al poder. Pero básicamente la extrema derecha no existía en Europa en aquel contexto. Habían partidos de derecha, que es básicamente lo común: izquierda, centro derecha, centro izquierda, centro derecha, así sucesivamente, pero extrema derecha y extrema izquierda básicamente estaban anulados, ¿verdad? Lo que marca es el inicio de la crisis en el 2010, que la crisis del euro, recuerden ustedes, es promovida por la caída de Lehman Brothers y la crisis del 2008, ¿verdad? Que repercute y permea Europa posteriormente. Vean ustedes ahora cómo cambia el mapa para el 2022. Italia se mantiene en gris porque hasta este año es que accede al poder la ministra italiana y este partido de extrema derecha. Ya tenemos básicamente a Eslovenia, a Hungría, a Italia, a Polonia,
Vean ustedes que muy centrado siempre al este, Austria y Eslovaquia, junto con Rumania, coqueteando cada vez más con la extrema derecha, ¿verdad? Y ni qué decir de, por supuesto, otros países que tienen movimientos de extrema derecha muy fuertes, como el caso de Ucrania, pero que no son gobernados por ningún partido que tenga así como una afiliación, que son más de centro, pero que no comparten tal vez ningún tipo de filiación, o al menos no podemos como matizarlos de un lado y de otro, ¿verdad? Que esto a veces es un poco maniqueo. En fin, espero haber sido lo suficientemente claro. Ahí les dejo la bibliografía que utilicé, la de los mapas y de los libros que usé como base teórica para mi presentación. Voy a detener acá la presentación, voy a devolverme aquí un momento para dejar de compartir. Ok, ya dejé de compartir, Ryan, sí, ¿verdad? Sí. Ok, Ok, perfecto. vamos entonces a, si te parece, proceder a hacer preguntas de las personas que están en la sala. Vi unas en el chat. Eh, hay una, acá de una persona que aparece como Capitán Kick, que no sé quién es, pero bueno, así parece, que dice que, bueno, que Zelensky es judío, ¿verdad? Eso al puro principio de lo que venías comentando con respecto al tema ucraniano, por el cual también el tema de los batallones Azov y todo esto que había que mencionar. Eh, Luego por acá pregunta Esteban Gómez que si se pueden agregar a estos aspectos también ideas religiosas. Y Bueno, también por acá pregunta Alandru, que tal vez le podríamos pedir que abra el micrófono para que amplíe un poco más lo que consulta, de que si en otras palabras la derecha es todo aquel quien no comparte sus ideas. Me imagino que se refiere a las ideas que vos estás planteando. Entonces, no sé si quieres empezar con orden y luego le pedimos a Alandru si quiere que abra micrófono para que nos amplíe un poco más lo que consulta. ok, la pregunta está es muy buena, el tema de que si los movimientos de extrema derecha siempre está o tienen un matiz religioso, ¿verdad? Voy a ilustrarlo con dos elementos. El nacionalsocialismo, por ejemplo, fue gran aliado de la Iglesia Católica. De hecho, Hitler se reunió con el cardenal Montini, Giovanni Battista Montini, que después se convierte en Pablo VI, dicho sea de paso, ¿verdad? Después de la muerte de Pío XII, o 12 o 13, creo que sí, Pío XII. Y la Iglesia Católica, en un principio, comparte las ideas del nacionalsocialismo, entendido en esta presentación también como un movimiento fascista, por una cuestión en particular, porque luchaba contra el ateísmo marxista, es decir, contra la Unión Soviética, que era el enemigo en aquel momento, que estaba teniendo un arraigo importante en la población del este, y la Iglesia luchaba contra el ateísmo. Por lo tanto, eran, entre comillas, aliados naturales. Hitler sabía que una sociedad de 80 millones de personas, donde 79 millones, 78 millones eran católicos, iba a funcionar muy bien esa alianza. Hay muchísimas imágenes donde vemos a Hitler y y a importantes líderes religiosos de la época siendo aliados. Ahora, en la actualidad, por supuesto que algunos países, de hecho yo maticé eso en estos dos casos que vimos así muy rápidamente, en el caso de Polonia y en el caso de Ucrania, hay un importante contacto de la Iglesia ortodoxa en el caso de Ucrania y católica en el caso de Polonia con los partidos políticos, porque luchan contra elementos que son similares a las luchas de la Iglesia, ¿verdad? El tema de el aborto, el tema de las personas sexualmente diversas, aunque vamos a ver, aunque la Iglesia Católica ha matizado un poco este tema, ¿verdad? La cuestión es que es antidoctrinal decir que la Iglesia está a favor del aborto o de las uniones de personas del mismo sexo. Lo que ha hecho es matizar el discurso. Y el tema es que estos partidos de extrema derecha sí tienen filiación, ¿verdad?
Por eso, en muchas ocasiones, también los conservadores de derecha tienen gran filiación con los movimientos católicos o cristianos, ¿verdad? Aquí en América Latina eso también es muy visible. Jair Bolsonaro, muy cerca de la Iglesia Católica, evangélica, perdón. Y también aquí, pues en Costa Rica hemos tenido diferentes casos. Una de las cosas que yo decía ahora al inicio, ¿verdad? Que acá no veníamos a decir sí tener ideas conservadoras o de extrema derecha, porque algunos de pronto verán algunas cosas con las que dirán, mira, yo entonces seré de extrema derecha, no se trata de eso, ¿verdad? O de decir que si apoyas unas luchas o no, estás ubicándote en cierto espectro, eso no es el fin de esto, sino más bien como conocer esas manifestaciones y después hacer un análisis crítico justamente a través de estas preguntas que estamos realizando. Creo que esa es como mi respuesta. Sí, hay una segunda parte del planteamiento de Landru que dice, claro, todo lo estás colocando como extrema derecha, pero hablas de los grupos homofóbicos como extrema derecha o los de control económico también como extrema derecha. Entonces, ¿dónde queda el ala de la extrema izquierda? ¿O dónde los podríamos catalogar? Por eso decía también que, por ejemplo, en Europa lo que es extrema derecha no es, vamos a ver, yo vivo por decirles algo, en Polonia. A mí los movimientos de extrema derecha de América Latina me parecen más de extrema izquierda, como polaco, ¿verdad? Y aquí en América Latina los movimientos de extrema derecha en Europa también se hacen total y completamente distintos. Es decir, por eso yo no me atreví, como puse ahí en la presentación, a dar una definición de lo que es la extrema derecha. Lo que hice específicamente fue mostrar los diferentes elementos que tienen en común unos y otras y también con lo que tienen en contra, por decirlo así. La diferencia, por ejemplo, que hay entre la extrema izquierda y la extrema derecha es que la extrema izquierda sí está muy bien cohesionada con sus ideas, con su ideario, porque tienen, por decirlo así, y aquí abro comillas, una especie de mesías, que es el comunismo propiamente, la Unión Soviética. Ese ideal existe y ha existido dentro de la extrema izquierda. La extrema derecha no tiene necesariamente ese norte. De ahí que algunos sean antiglobalistas, anti-Unión Europea, pero en Ucrania los movimientos de extrema derecha no necesariamente son anti-Unión Europea, ¿verdad? Entonces, acá, y lamento si tal vez el compañero que pregunta lo vio de esa manera, yo no traté como de encasillar una cosa y la otra, sino de que ustedes tuvieran la información necesaria para poder entender por qué las manifestaciones varían de un lugar a otro, ¿verdad? Y que a partir de ahí sacaran sus conclusiones. Eh, yo no sé si en esto tal vez, bueno, nos podamos apoyar de que la idea o la noción, no sé, pendular que tenemos sobre las ideologías políticas podría también de alguna manera jugarnos una trampa. Y ahí tal vez la que nos pueda especificar bastante a profundidad es la profesora Irene, que es la experta en tema político, donde el catalogar en esta época de derecha o de izquierda queda tan ambiguo que uno ya no sabe ni para dónde agarrar, lo que genera, digamos, un problema. Creo que quizás la categoría de extrema, que es para mí la palabra principal, eh, tiene que ver por lo general contra lo que se combate o contra lo que se dice luchar, ¿verdad? Ese tema de extrema. La extrema derecha, como menciona Junior, lo que llamamos extrema derecha, y ahí Junior me corrige o la profe me corrige, la extrema derecha lo que llamamos son generalmente grupos que dentro de sus parámetros casi siempre son xenófobos o que casi siempre están en contra de la migración o que respaldan, digamos, una identidad nacional a veces hasta abstracta porque no existe tampoco una homogeneidad con respecto a esto, pero pueden ser euroescépticos, como mencionó Junior, o pueden ser anti, pueden ser anticomunismo, antisocialismo, ¿no? Entonces,
es como un poco complicado desde esa perspectiva, y desde la otra posición tenemos, no sé si llamarle extrema izquierda, como ahí se menciona, es que es un poco difícil de catalogar, ¿verdad? Porque ahora incluso se les llama de otra manera, populismo, se les habla, se les llama, digamos, con otros títulos. Entonces, no sé, tal vez sí me gustaría como hacer partícipe a la profe Irene, que nos dé su opinión también, como para ser más enriquecedor desde esta posición. Sí comprendo, digamos, mucho la cuestión de que la percepción puede ser subjetiva. Lo que pasa es que hay parámetros, Landro, que sí se copian, digamos, de movimientos que se catalogan de derecha o de extrema derecha. Yo soy de y los estudiantes que han estado conmigo saben que soy de lo peor para colocar a alguien en alguno de los sectores del péndulo, porque yo ya no creo en la teoría del péndulo. Yo los veo más que todo como que si estuviéramos montados en un abanico, todo el mundo da vueltas para todo lado y no agarran para ningún lado. Entonces, acá la cuestión es eh, ver cuáles son los parámetros que se parecen. Si ustedes me dicen, no sé, los falangistas españoles, la ultraderecha de Alternative for Deutschland, o me hablan del movimiento de Víctor Orbán, para mí tienen parámetros muy similares que me hacen a mí catalogarlos dentro de esa extrema derecha. Pero sí me gustaría como escuchar a la profe Irene tal vez y luego darle otra vez la palabra a Junior para que nos extienda un poco más la noción. Profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias por la invitación y muchas gracias al profesor Junior. Hay un elemento que es básicamente fundamental con respecto a todos estos movimientos que se vienen generando o estas nuevas posturas políticas e ideológicas. La extrema derecha como tal, dentro de estas nuevas manifestaciones, obedece más a nacionalismos extremos, esa defensa del territorio del país, de esa supremacía incluso. Recuerden que surgen bajo esa, ¿cómo decirlo? El ejemplo más claro, quizás, es cuando el presidente Trump inició su campaña de Estados Unidos para los americanos. Vean que ahí hay una apuesta extrema hacia todo aquello que no sea o que no obedezca a ese americanismo, entonces queda por fuera. Si nos vamos en el caso de Brasil, con el presidente Bolsonaro, más que extremista de derecha, era de derecha y se fundamentaba básicamente en ideas, y yo en eso entiendo al profesor Aguirre, de que va a depender de la zona y cómo lo comprendamos. En el caso de Bolsonaro, si bien es cierto, tenía una postura de carácter económico, también hacía más una defensa hacia las políticas económicas y hacia un conservadurismo más que un aspecto ideológico. Entonces, vea que estamos hablando de quizás dos de los países de nuestro continente, uno latinoamericano, uno del norte, donde vamos a tener manifestaciones de derecha, pero va a depender mucho también de quién está en el poder. Ahora, si ejemplificamos lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los países nórdicos, ellos incluso no se definen ni siquiera como países socialistas, que para nosotros podrían ser un socialismo. Sus gobiernos, que son monárquicos, parlamentarios, se fundamentan básicamente en un estado de bienestar. Vean que ahí no se habla de aspectos de carácter ideológico, sino de un bienestar hacia los ciudadanos. Lo que pasa es que sí, durante mi experiencia como docente, yo de las cosas que he leído es que sucede algo muy particular con nosotros, los latinoamericanos. Nosotros los latinoamericanos nos encanta caracterizar los movimientos políticos. Entonces, nos encanta decir que somos comunistas, que somos socialistas, que somos capitalistas, que somos conservadores. Y en realidad, hoy por hoy, las políticas o los pensamientos que se vienen a desarrollar, en la mayoría de los casos vamos a encontrar diferentes componentes, que no importa si sea de izquierda o si sea de derecha, hay defensas que corresponden más a las
hoy por hoy ideas de una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Desde luego que vamos a encontrar las posturas extremas, eso es un hecho. Y en el caso de Francia o en el caso de Italia, hoy por hoy, las manifestaciones más conservadoras extremas que están en Italia o en Francia con Le Pen, vean que ahí sí podemos decir de una derecha más extrema o más conservadora. No sé si me logran entender la idea o los dejé más enredados. No, coincido, bueno, yo al menos coincido, sí, obviamente con la explicación que da la profe Irene y lo que mencionaba Brian anteriormente, solo que tal vez podemos enfatizar, ¿verdad?, en que las luchas de la extrema derecha son justamente las luchas por las que está en contra la extrema izquierda. Es que es así, pareciera una ejemplificación muy simplista y maniquea, pero es que es de esa manera, ¿verdad? Las luchas antimigratorias, las luchas euroscépticas, las luchas anti, los lobbies, digamos, LGTBIQ y demás, son más bien las luchas por las que la extrema izquierda, como le llaman en Europa, están luchando, ¿verdad? Entonces, a veces hay un poco que matizar un país, un elemento, de un lugar a otro. Si en el mismo continente hay variantes, ahora imaginémonos lo que pasa entre distintos continentes o regiones del mundo. Pero sí, totalmente de acuerdo. Brian, no sé si... Nada más, perdón, en el caso de España particularmente, sí hay hoy por hoy, con Pedro Sánchez y la alianza que hizo, hay un tipo de socialismo que coquetea más hacia la izquierda, ¿verdad? Y entonces ese crecimiento de más hacia la izquierda que ha venido teniendo el gobierno español, o por lo menos dentro de esta administración, ha hecho, ahora sí, que otros grupos de una línea más de derecha empiecen a... es el fenómeno que se da en general, ¿verdad? Cuando hay una postura muy marcada en los países o en los estados de derecho, empieza a manifestarse la contraparte. Si se elevan los movimientos de izquierda, va a existir una contraparte de derecha y viceversa, que es lo que está sucediendo también hoy por hoy en España, que es una realidad la situación que se ha venido generando con el ministro Sánchez. Gracias. Gracias, profesora. Hay posiciones políticas que son completamente válidas en cuanto a sus luchas, ¿verdad? Tanto de, digamos, de derecha o posiciones, no hablemos de derecha, sino hablemos de conservadores como liberales, pero cuando la posición es con intención de imposición, o sea, la cuestión es que a través de la violencia o a través de medidas extremas, como dijo Junior, no sé, la Fontana de Trevi, llegar y contaminarla con, bueno, echarle algún tipo de tinte o manchar pinturas, cosas que en la realidad pues no marcan tanto, pero que se convierten en un simbolismo, pero es una forma de manifestar, digamos, una posición extrema del otro lado. De igual manera, la posición más extrema dentro de todos estos argumentos ya es la violencia propiamente, ¿verdad? Ya sea de extrema izquierda o de extrema derecha, que tienen argumentos, ya sea anti-establishment, anti-estado, digamos, la anarquía total. Por ejemplo, cuando hablamos del ACAB, ¿verdad? All cops are bastards, que se usa mucho para referenciar en los esquemas anti-establishment de los grupos pseudo-anarquistas de la actualidad, o cuando vemos, por ejemplo, violencia contra migrantes o persecución contra minorías. Esto me lleva, por ejemplo, por cierto, a un último comentario que apareció en el chat, que dice que qué opinan ustedes de que los judíos controlan los bancos, el Big Tech, la Big Farm, la industria pornográfica, movimientos feministas, movimientos queer, movimientos LGBT, foros globales, organizaciones globales, agencias de inteligencia. Además, fueron los creadores de la conspiración para matar a los Romanov. El último aspecto, solo para cerrar, solo para cerrar ese aspecto, porque obviamente vamos a hablar de los otros, está muy bien compilado en los protocolos de los sabios de Sion, ¿verdad? Que es un panfleto que Sergei Nailus creó a principios del siglo pasado, que es una copia barata
de los diálogos de Maquiavelo y Montesquieu, si no me equivoco, que fue planteado anteriormente. Son teorías de conspiración. Desgraciadamente, ahí sí, no sé, aquí dijimos que no íbamos a imponer criterios, pero teorías de conspiración son teorías de conspiración, aunque las quieran pintar de que son muy agradables. Ese tema del control de la banca, del control de la pornografía y todo eso, desgraciadamente, y lástima que no tenemos, o que la persona, digamos, no nos presentó más argumentos, simplemente se basan en teorías conspirativas, pero eso sí quería hacerlo señalado de esa forma. Junior. Sí, bueno, yo también vi la pregunta y lo primero que pensé es que, digo yo, alguien está bromeando o algo así, pero creo que una de las cosas que mencioné anteriormente cuando estaba justamente hablando de las teorías de conspiración acerca de la teoría del gran reemplazo, ¿verdad? Lo asociaba con los protocolos de los sabios de Sion, que básicamente, y muy bien lo decía Primo Levi, cada época tiene su fascismo, también parece que cada época tiene su teoría de conspiración. Ahora, estos señalamientos que podría probarlos acá uno a uno, que además de ser una teoría de conspiración, ¿verdad? Son una vil y completa mentira. No existe tal cosa, tal dominio y tal control, ¿verdad? De las cosas que menciona pues esta persona que no sé cómo es que se identificó. Y solo como un dato ahí para cerrar, es curioso cómo, obviamente hay judíos que están implicados, por ejemplo, en las Big Tech, por ejemplo, Mark Zuckerberg, ¿verdad? Pero hay otros dentro de las Big Tech, por ejemplo, el dueño de Tesla, se me olvida el nombre, bueno, este señor, el dueño de Tesla y todas estas Elon megas Musk. compañías, a Elon Musk, digamos, es el tipo más rico del mundo, no es judío, es de familia cristiana. Es algo igual lo que le pasa a Mark Zuckerberg. Zuckerberg es judío por el apellido y porque su mamá era judía, pero Zuckerberg no practica el judaísmo ni mucho menos. Es lo mismo que le pasa a Elon Musk. ¿Por qué entonces si señalamos, por ejemplo, y hacemos resaltar, en este caso, el judaísmo de Zuckerberg y no el cristianismo de Elon Musk? O, por ejemplo, los árabes que controlan el petróleo a nivel global. ¿Qué tiene que ver que sean árabes musulmanes y que estén controlando la economía petrolera? No tiene que ver absolutamente en nada. El tema acá, yo creo que la persona que señaló esto, por decirlo menos, está confundida, ¿verdad? Por decirlo de una manera más amable y educada. Pero sí, son panfletos, son mitos, y bueno, la única forma de luchar contra estos mitos y estos panfletos es a través de la educación, por eso acepté la invitación de estar acá. Bueno, yo creo que podríamos ir cerrando, agradeciéndote, Junior, por el tiempo. Eh, ¿Hay ecologismo de extrema izquierda? Me preguntan por el chat y esto fue directamente para mí. Sí, Landro, sí hay ecologismo de extrema izquierda. Sí hay, digamos, gente. Ojo, puede ser que exista percepciones personales acá, pero por ejemplo, para mí, en muchos casos, el caso de esta chica noruega, ¿cómo es que se llama? Que siempre sale pegando gritos y dice, no te Greta, atrevas. Greta, Greta, sí, esta chica, para mí la ponen en una posición bastante radical en muchos aspectos. Pero bueno, mis estudiantes saben en este punto de que no vamos a imponer criterios, pero en algunos casos de opinión personal, sí, Greta Thunberg o como se llame, para mí es un caso de extrema izquierda en algunos elementos relacionados con el ecologismo. Ojo, nosotros podemos comportarnos de manera extrema en nuestras posiciones, ¿verdad? Indiferente si pertenecemos a un grupo organizado o lo hacemos a título personal. Nosotros podemos tener posiciones fundamentalistas, podemos tener también posiciones radicales, ¿verdad? Y ya en última instancia, posiciones violentas. O sea, pueden existir los tres elementos. Hay fundamentalismos religiosos de gente que no matarían una sola mosca, pero tienen sus criterios religiosos muy bien establecidos y bajo esos parámetros se movilizan. De igual manera, tienen otros parámetros extremos. El problema está cuando basado en esos criterios o en esos parámetros queremos imponer posiciones a nivel ya sea
gubernamental o a nivel político, como quiera. Entonces, creo que por ahí más o menos cerraría. Junior, te dejo las últimas palabras para ya cerrar. Y mis estudiantes del curso regular se quedan en clases. Y el profe, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, profe Irene, por acompañarnos y también por darnos su criterio, que es valiosísimo, una de las profesoras más eminencias de acá, ¿verdad? De la universidad. Entonces, para nosotros es bastante importante. Y te doy la palabra, Junior, ya para hacer el cierre. Bueno, muchas gracias, Brian, y muchas gracias a los profesores presentes, de verdad, y a los estudiantes que, independientemente si tenían que conectarse o no por una clase, para mí también es muy valioso su compañía, las preguntas. Como dije al principio, no hay pregunta buena o mala. Ciertamente, la pregunta siempre va a aportar y va a permitir, como en este último caso, al menos esclarecer algunos elementos coyunturales, ya sea de la presentación u otros temas. Quedo a disposición, Brian, siempre que necesites, sabes que puedes contar, ¿verdad? Conmigo también. Puede ponerme en contacto con otros profesores que necesiten algo relacionado con estas áreas de expertise o áreas que manejo ahí un poquito más. Para mí lo más importante es que me hayan comprendido, espero haber cumplido su objetivo, y que se vayan con más preguntas que respuestas. Yo creo que también ese es otro de los objetivos de cuando somos docentes. Cuando los estudiantes se van con más preguntas que respuestas, creo que habla de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Así que nada, que pasen muy buenas noches y nos estamos encontrando, ojalá que pronto. Gracias, Junior, y gracias a todos los demás estudiantes, Muchas los que ya gracias, estuvieron conmigo y profe. los que no. Gracias a ustedes. Buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias al profesor Aguirre.